Hola amigos y amigas, bienvenidos a Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy estaremos tratando a un filósofo espectacular, a Epicuro de Samos. Epicuro existe en el año 306 a.C. y funda una escuela en el jardín, una escuela dedicada principalmente a asuntos éticos. En esta escuela, en el jardín, él se dedicará a una vida de completo ascetismo y estudio permanente. Alejado de la política y alejado de los asuntos que tanto preocupaban a Platón, Epicuro se dedicará a la contemplación, a la filosofía, al cultivo del espíritu, a la búsqueda de una vida feliz, de una búsqueda de una vida sencilla y de una vida alejada de los bienes materiales. Así que bienvenidos, vamos a profundizar un poco más sobre este gran filósofo del periodo helenístico. En el año 306 a.C. se instala en Atenas, donde pasa el resto de su vida, y funda una escuela llamada El Jardín, en donde enseña sus doctrinas a un grupo de seguidores, estudiantes y filósofos de toda Grecia y Asia. Estos iban ya que se sentían atraídos por su filosofía y por el carácter de Epicuro. La escuela se hizo famosa por la participación de mujeres y esclavos, es decir, era mixta. Esta además competía con el Liceo Peripatético de Aristóteles. Hay que recordar que para esta época solo los hombres tenían acceso al estudio de la filosofía, y esta escuela permitía novedosamente el ingreso de las mujeres. En esta escuela, Epicuro centra su propuesta en la autosuficiencia, en el control de sí mismo, ya que dice que es la única forma en que el hombre puede liberarse de todos sus males y caprichos. Le da gran importancia a la amistad, ya que dice que es una de las virtudes más preciadas. Muy expresivo es el lema que había en su entrada: extranjero, aquí estarás bien, el placer es el fin supremo. La filosofía de Epicuro se puede dividir en tres partes. Primero, la canónica, que trata de su epistemología o su teoría del conocimiento, que entre otras cosas es sensualista, es decir, Epicuro cree que nosotros conocemos a través de los sentidos, que los sentidos producen en los seres humanos unas emociones y que esas emociones finalmente se van a convertir en las ideas generales. Así llegan pues las ideas a nuestra mente. Eso es contrario a Platón, que creía en las ideas innatas. La segunda parte de su filosofía es considerada como la física, que no es otra cosa más que el estudio de los elementos físicos de la naturaleza, de su composición. En ese sentido, Epicuro es atomista, hijo heredero de Demócrito. La tercera parte, la más importante de su filosofía, es la ética. La ética de Epicuro propone una vida sencilla y una vida feliz. Además, es muy importante para lograr la felicidad tener buenas amistades. A grandes rasgos, podríamos decir entonces que Epicuro es antiplatónico, es decir, no está de acuerdo con el filósofo Platón en varios aspectos. Número uno, no está de acuerdo en la inmortalidad del alma. Platón enseñaba que el alma retornaba al mundo de las ideas o provenía del mundo de las ideas. Epicuro cree que el alma muere también cuando muere el cuerpo, porque para él el alma está compuesta de átomos. Entonces, no existen dos mundos como lo decía Platón, solo existe un mundo, el mundo de los sentidos. Y hay otras diferencias entre estos dos filósofos. Contrario a Platón, el filósofo Epicuro, por varias razones. Primero, porque niega la inmortalidad del alma. Segundo, porque cree que solo hay un mundo posible.
Tercero, porque Epicuro es atomista. Cuarto, la propuesta ética de Epicuro es el hedonismo, es el estilo de vida que él propone. La siguiente razón es porque Epicuro es apolítico, es alejado de la política. Y por último, porque pues él prefiere un estilo de vida sencillo y autosuficiente encaminado a la felicidad. La división de su filosofía pues se divide en tres partes. Primero, en la canónica, aquella que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso. Es la teoría del conocimiento de Epicuro, y esta pues fue sensualista. Es decir, los seres humanos conocemos a través de los sentidos y así nos formamos las ideas generales. Según Epicuro, existen tres procesos del conocimiento. Número 1, las sensaciones. Número 2, las emociones. Y por último, las ideas generales. Diógenes Laercio va a proponer un cuarto proceso y él lo va a llamar las proyecciones imaginativas, con las cuales podemos inferir lo que no se ve. Por ejemplo, que existen átomos aunque estos no se vean. La segunda parte de la filosofía de Epicuro se va a conocer como la física. En ella, Epicuro defiende, y todos los epicureístas van a defender, el atomismo de Demócrito. En ella también incluyen la teoría del clinamen o desviación espontánea en la trayectoria de los átomos. Es lo que se conoce como el azar. Aquí vemos un ejemplo. El gato, si uno lo desprende cogido de las patas hacia arriba, él en su trayectoria hacia abajo procurará caer de la mejor forma posible. Según Epicuro, así son los átomos que conforman los cuerpos. Tratan de desviar la trayectoria para quedar organizados de la mejor manera posible. Entonces, de esta manera defiende Epicuro la existencia de la libertad. Hay cierto grado de libertad, ¿verdad?, a la hora de pensar en la vida. Y de esta manera también rechaza el determinismo atómico de Demócrito. Sí, según Demócrito, pues todo estaba establecido así, no había nada que hacer. Y también de esta manera Epicuro rechaza el fatalismo de los estoicos. Hay que recordar que los estoicos predican la resignación, la aceptación de las cosas tal como naturalmente aparecieron, porque así lo han determinado los dioses o la vida misma o el destino mismo. También rechazan la astrología y otras formas de adivinación al negar el carácter divino o espiritual de los astros. Para Epicuro, la materia es eterna. El nacer y el perecer de las cosas es debido a la unión y a la separación de los átomos. En esto se adelantó un poco a Einstein y su teoría de la materia, cuando él decía que la materia no se crea ni se destruye, sino que tan solo se transforma. La tercera parte de la filosofía de Epicuro es la ética. Esta ética o esta propuesta filosófica propone alcanzar o perseguir una vida buena y feliz. Para lograrlo, el ser humano debe hacer básicamente tres cosas. Número 1, administrar inteligentemente los placeres y los dolores. Número 2, practicar la ataraxia o la imperturbabilidad, nada me perturba. Y 3, establecer vínculos de amistad entre sus correligionarios. El objetivo es el arte de la vida, aprender a vivir, la realización de una vida buena y sobre todo de una vida feliz. Con respecto al hedonismo, la palabra hedonismo viene del griego hedone, que significa placer. Es la doctrina ética según la cual el único bien es el placer y el único mal es el dolor.
En consecuencia, sitúa en el placer la felicidad humana, es decir, donde el ser humano finalmente podrá encontrar la felicidad en el placer. Decía Epicuro, la naturaleza ha puesto como objetivo de todas las acciones de los seres vivos, incluidos los seres humanos o los hombres, la búsqueda del placer, como lo muestra el hecho de que de forma instintiva los niños y los animales tienden al placer y rehuyen el dolor. El placer y el dolor son pues los motivos fundamentales de todas las acciones de los seres vivos. Epicuro hizo una clasificación de los placeres. Decía él, existen tres clases de placeres. Primero, los naturales y necesarios, como comer, beber, alimentarse. Estos son fáciles de satisfacer. Segundo, los naturales pero no necesarios, como los eróticos. No son difíciles de dominar y no se necesitan para la felicidad. Y tercero, los que no son naturales ni necesarios. Estos hay que rechazarlos completamente, pues producen dolor. Entonces existen dos tipos de placeres. Dado que el hombre está formado por cuerpo y alma, habrá dos tipos de placeres generales. Primero, los placeres del cuerpo, aunque son los más importantes, se debe renunciar a ellos y buscar la carencia del dolor corporal. El segundo tipo de placeres es los placeres del alma. El placer del alma, dice Epicuro, es superior al placer del cuerpo. El corporal es de corta duración, mientras que los del alma son más duraderos. Además, los placeres del alma pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. Epicuro es el filósofo que se propone eliminar del corazón y de la mente de los seres humanos el asunto del miedo o de los miedos. Según él, los miedos son adquiridos desde muy temprano, digamos que por toda la tradición que existe en las sociedades humanas. Esta teoría es conocida como el tetrafármaco o la medicina contra los 4 miedos principales, los más importantes. Entonces, el primero de ellos es el miedo a los dioses. Según Epicuro, el miedo a los dioses es un miedo sin fundamento porque los dioses están despreocupados de las tragedias humanas. Es decir, si existen los dioses, están ocupados en múltiples quehaceres, pero ninguno de ellos relacionados con los seres humanos. Según Epicuro, es absurdo temer a los dioses, pues esto en nada intervienen en los asuntos humanos y no se mueven por la ira, ni la cólera, ni tantos otros sentimientos que comúnmente se les atribuyen. Por el contrario, los dioses deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues viven en armonía mutua, manteniendo entre ellos relaciones de amistad. El segundo miedo que hay que vencer en los seres humanos es el miedo a la muerte. Según Epicuro, este miedo tampoco tiene fundamento por una razón muy sencilla. Primero, porque cuando nosotros estamos, la muerte no está. Y porque, segundo, cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Además, con la muerte simplemente se acaba todo, ya que Epicuro es un filósofo materialista y él cree que al morir el cuerpo, que está hecho de átomos, el alma, que también está hecha de átomos, desaparece absolutamente. En ese sentido, la muerte no es un mal. Es igualmente absurdo e irracional. Es un temor que se produce por dos motivos. O bien, la imaginación nos lleva a pensar que existen cosas terribles después de la muerte, o es fruto de la consideración de que yo, como individuo, voy a dejar de existir para siempre. Ambos pensamientos, sin embargo, son infundados. Por un lado, Epicuro es un materialista y lo único a lo que le concede una vida eterna es a los mismos átomos, pero no al producto formado por las combinaciones entre ellos, es decir, los seres humanos y todas las demás cosas. El tercer miedo del que nos habla Epicuro es el miedo al dolor. Según Epicuro, no debemos temer al dolor porque cuando
Cuando se trata de un dolor muy fuerte, entonces es de corta duración, fácil de soportar. Y si se trata de un dolor muy duradero en el tiempo, entonces estamos hablando de un dolor leve, también fácil de soportar. Además, todo es cuestión de manejarlo mentalmente. Todo depende de cómo tú aceptes el dolor en tu cuerpo. El último miedo en su tetrafármaco es el miedo al fracaso. Y esto tiene que ver con el grado de autonomía que las personas alcancen en la vida. Regularmente el fracaso nos aterra por asuntos externos, por el juicio de los demás, por ejemplo. Si aprendemos a valorar más lo que hacemos, nunca sentiremos fracaso. Es decir, el fracaso solo se siente en relación con otros, pero no en relación con mí mismo. Digamos que si algo no me sale bien, es simplemente una gran oportunidad, un gran momento de aprender algo bueno en la vida. No es para estarme dando latigazos por haberme equivocado, sino al contrario, es para reflexionar y aprender. De esta manera, pues, Epicuro propone eliminar los 4 miedos fundamentales que albergan el corazón de los seres humanos.